Gente viajera, bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos en San Luis Potosí, la capital del estado del mismo nombre y una ciudad cuyo centro histórico es patrimonio de la humanidad. Y justamente aprovechando esa pequeña excusa, ha tocado venir a conocer un poco de lo que la antigua ciudad de San Luis Potosí tiene para todos los visitantes. Acompáñenme a conocer un poquito del casco histórico de esta encantadora metrópolis. A ver cómo nos va. ¡Vámonos! El centro histórico de la capital potosina es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esta ciudad se fundó el 3 de noviembre de 1592 por los conquistadores Luis de Velasco y Castilla, Miguel Caldera y Juan de Oñate, donde ahora se encuentra la Plaza Fundadores, pero se creó una plaza mayor más adecuada en el sitio actual. El nombre de esta ciudad tiene su origen en la advocación a San Luis, rey de Francia, su santo patrono, y también en referencia a las ricas minas de la región boliviana del Potosí. Su plaza de armas es el centro político de la ciudad. A su alrededor se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Municipal y de Gobierno, así como el edificio del Congreso Legislativo y algunos de los establecimientos comerciales más importantes. En el centro de la plaza se levanta un kiosco octagonal, una pesada y fría mole de cantera rosa que fue inaugurada el 25 de noviembre de 1948 en sustitución del antiguo, que era de hierro. En el friso de este kiosco se ostentan los nombres de grandes músicos mexicanos, y tanto el kiosco como las fuentes en el jardín son obra de los hermanos Biaggi. Para su construcción se tuvieron que derribar varios árboles que cubrían el jardín, los cuales impedían una vista clara de su entorno. Actualmente, cada jardinera está cubierta por árboles de magnolia, que cuando llega la primavera, tornan esta plaza de un verde y blanco que se ve bastante hermoso. El Palacio Municipal es un edificio ecléctico del siglo XIX. En su sitio llegaron a existir las casas reales, una cárcel, un parián y el Palacio Episcopal para el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, hasta que en 1915 fue finalmente devuelto a la propiedad del ayuntamiento, donde yace hasta nuestros días. Probablemente la construcción más icónica de todo el centro de San Luis Potosí sea la Catedral Metropolitana de la ciudad, que, oficialmente conocida como Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, es la sede de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y uno de los principales templos de la Iglesia Católica en todo el país. Como iglesia catedral, es la sede permanente del Arzobispo de San Luis Potosí y está dedicada a Nuestra Señora de la O. En un inicio, sobre este lugar se levantaba una antigua parroquia muy modesta, con muros de adobe y techo de tejamanil, que databa de 1592. Esto duró muy poco, pues fue demolida para levantar una más grande. Es así que, gracias a la inmensa riqueza que dejó la explotación de las minas de oro y plata cercanas a la ciudad, principalmente del Cerro de San Pedro, fue que se levantaron los grandes y opulentos templos y conventos que hoy decoran a la ciudad. Es así que la nueva y más ostentosa iglesia se levantó en 1730. En su interior, el altar principal se compone de un gran ciprés realizado de mampostería, con dos cuerpos. En el primero se encuentra Luis IX de Francia, y en el segundo se resguarda la imagen de Nuestra Señora de la O. Los altares laterales están realizados en un estilo neoclásico. El templo posee una fachada barroca diseñada a manera de biombo, similar a la de la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. Presenta 3 naves con 2 cruceros, la principal de 8 bóvedas y las laterales de 7, con una cúpula ochavada al centro del mismo. Cuenta con 2 capillas en los cubos de las torres. El exterior está cubierto por cantera rosa, muy característica de la zona. Sus torres son barrocas, de 3 cuerpos, con columnas salomónicas y hornacinas. Sus cupulillas están cubiertas por azulejos. El artesonado de la cúpula está decorado con florones dorados. Desde el corazón de la capital potosina, nos trasladamos a las afueras del centro de la ciudad para visitar el conocido como Centro de las Artes. El edificio donde se localiza fue una antigua penitenciaría del Estado y es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Este edificio vivió el fin del Porfiriato, así como la Revolución Mexicana y la reconstrucción del país después de dicho enfrentamiento. Y ahora puede ser visitado y disfrutado, pues en este espacio se encuentra un museo que rinde homenaje a una artista muy singular. El Museo Leonora Carrington está dedicado a la artista surrealista del mismo nombre. Fue inaugurado el 22 de marzo de 2018 y alberga una colección de esculturas, joyas, grabados y objetos personales de la artista, aunque también presenta exposiciones temporales dedicadas al surrealismo y a obras influenciadas por el trabajo de Carrington. La colección fue cedida por Pablo Wise Carrington, el hijo del artista. Mary Leonora Carrington nació en 1917 en Inglaterra, y después de ingresar de niña a un convento donde se cuenta que no quiso acatar las costumbres de la alta sociedad británica de la época, sino que más bien se dedicó a la lectura y en rescatar la herencia de las criaturas presentes en la mitología celta que le inculcó su abuela. Es así que desde muy joven, Leonora vivía en un mundo influenciado por gnomos, duendes, hadas, gigantes y fantasmas. Años más tarde, fue enviada a varias escuelas de señoritas en Florencia y París, de las que fue expulsada para terminar aprendiendo a pintar. Y no fue sino hasta 1936 que ingresó en la Academia Oxenford de Arte en Londres, donde conoció a quien la introdujo en el movimiento surrealista, el pintor alemán Max Ernst, a quien volvió a encontrar en un viaje a París y con quien no tardó en establecer una relación. Mientras vivió en París, convivió con personajes como Joan Miró, André Breton, Pablo Picasso y Salvador Dalí. La vida de Carrington con Ernst duró poco, pues él fue arrestado, y tras su detención, Leonora sufrió psicológicamente. Y todavía después, con la invasión nazi, huyó a España, donde fue atacada sexualmente, lo que finalmente la llevó a la locura. Fue internada por su padre en un hospital psiquiátrico, pero escapó y en Lisboa encontró refugio en la embajada mexicana. Y es así que en 1942 llega a México, donde restablece sus lazos con varios de los colegas y amigos surrealistas que se encontraban en el exilio, como Benjamin Peret, Alice Rahón y Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad duradera. Falleció en 2011, en la Ciudad de México, donde fue enterrada en el Panteón Inglés. Y se considera que, gracias al movimiento feminista, su obra ha visto un incremento de interés en las nuevas generaciones, lo que se ve reflejado no solo en este museo, sino que también en el que está localizado en el pueblo mágico de Xilitla. Volviendo al casco histórico de San Luis Potosí, llegamos hasta uno de mis rincones favoritos de la ciudad, y es que desde el Jardín de San Francisco podremos encontrar un ambiente más tranquilo que nos llevará a recorrer las calles empedradas y a admirar los antiguos edificios de estilo colonial que identifican esta ciudad patrimonio. Y aunque en el pasado he ido a varios bares, cantinas y restaurantes mucho más tradicionales, la realidad es que con el gran crecimiento que ha tenido San Luis Potosí en las últimas décadas, hoy en día encontramos varias opciones más cosmopolitas y de cocina internacional. Así que aunque en este viaje no podré compartirles sobre platillos tan famosos como las enchiladas potosinas, la realidad es que estas pizzas y demás platillos del menú valen mucho la pena. Los estudiantes de la Autónoma de San Luis Potosí no me dejarán mentir. La siguiente escala en este corto viaje fue visitar la Plaza del Carmen, donde además de disfrutar de sus áreas verdes y monumentos repartidos por los alrededores, se nos ofrece el acceso a algunos de los edificios con mayor legado histórico y cultural en San Luis. En esta ocasión, el primero de estos predios que visitamos fue el Museo Nacional de la Máscara. Inaugurado el 10 de marzo de 1982, este recinto está dedicado a proteger y promover el patrimonio ritual de la danza con máscaras en México, desde el periodo prehispánico hasta el presente. Se encuentra en una antigua mansión de la Plaza del Carmen, que se convirtió en propiedad federal a inicios de siglo y que aloja al museo desde su nacimiento. La colección permanente contiene aproximadamente 1.300 piezas,
la más grande de México, y está compuesta casi en su totalidad por máscaras y varios trajes de danza mexicanos. La colección inicial fue donada por el antropólogo e investigador Víctor José Moya Rubio y su esposa Mildred Dingleberry. En este espacio se nos comparte que las máscaras mexicanas no son solo una artesanía, sino que también tienen un valor histórico y cultural, porque su uso está íntimamente ligado a ciertas danzas y festivales. Cada ejemplar proviene de diferentes tradiciones étnicas de México y representan desde animales hasta demonios, santos, conquistadores, ángeles y otras criaturas fantásticas. El museo fue reinaugurado en 2008 después de una gran remodelación de sus interiores, así como la actualización de su colección y organización. La institución, además, aloja exposiciones temporales donde llegan piezas desde el extranjero que nos recuerdan el vínculo de las máscaras con el pasado de regiones tan lejanas como los continentes asiáticos y africano, e incluso de lugares con los que México comparte lazos insospechados, como Bolivia, pues no hay que olvidar que los potosinos mexicanos deben su nombre al rico cerro de este país andino. Frente al Museo Nacional de la Máscara yace el Teatro de la Paz, considerado como uno de los 4 teatros principales de todo el Bajío y que es también catalogado como monumento histórico por el INAH. Fue construido durante el Porfiriato por el arquitecto José Noriega, con influencias francesas y de estilo neoclásico, con una fachada en cantera rosa. Su interior ha sido remodelado 2 veces, en 1944 y en 1949, por el arquitecto Francisco Cosío. En este recinto se presentan obras de teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles, conferencias e incluso informes de gobierno. Su cúpula fue mandada a hacer desde París por petición del presidente Porfirio Díaz. Además de las áreas de esparcimiento y la bella fuente que decora esta plaza, en los alrededores, el edificio protagónico es, sin duda, el Templo de Nuestra Señora del Carmen, una joya del barroco potosino y también catalogado como monumento histórico por el INAH. Este templo fue edificado gracias a la generosidad de Nicolás Fernando Torre, quien, al llegar de España, se instaló por un tiempo en San Luis Potosí, donde se hizo de una gran fortuna. Sin embargo, al morir no contaba con descendencia, por lo que ordenó en su testamento que se fundara en esta ciudad un convento carmelita y un colegio para niñas en el terreno que ocupaba una de sus haciendas. Es así que, en 1746, el rey Felipe V dio su beneplácito para la fundación del templo que hoy engalana esta zona de la ciudad. La fachada de esta iglesia está integrada por 3 cuerpos horizontales superpuestos con remate triangular. En el primer cuadro se encuentran 4 columnas salomónicas, 2 a cada lado de la puerta, y en los intercolumnios sendos nichos con San Elías y San Eliseo, su discípulo. En el segundo y tercer cuerpos, las pilastras que los dividen se superponen con un alineamiento vertical. El frontispicio remata en un gran ángulo abierto, dentro del cual se ven 6 ángeles con Dios Padre al centro, y en la cima la escultura de San Miguel Arcángel. A principios del siglo XIX, el altar original fue sustituido por un altar neoclásico de 3 guerras, en cuyo interior también se encuentran varios óleos y donde aún se conserva el retablo dedicado a los 7 arcángeles. En 2017, la conocida como Portada Josefina fue restaurada por el ayuntamiento de la ciudad. Además de ser un monumento artístico, el templo ha sido escenario de numerosos hechos históricos, como por ejemplo la memorable noche de 1810, cuando los insurgentes potosinos se apoderaron del convento del Carmen durante la Guerra de Independencia para así liberar a prisioneros que eran fieles a Miguel Hidalgo. Ya de noche, por las calles de la capital potosina, podremos respirar un aire de mucha tranquilidad, un cambio bastante notable de mi primera visita a la ciudad,
pues en un ya lejano 2011, cuando conocí San Luis Potosí, esta era una ciudad bajo toque de queda y con una vida nocturna muy limitada. Hoy en día encontramos una ciudad mucho más animada, relativamente segura y que nos permite conocer el gran legado que guardan sus edificaciones, algo que en muchas partes del país necesitamos recuperar para el beneficio de todos. Y así, después de un día muy interesante explorando algunos de los rincones más curiosos que guarda el centro histórico de San Luis Potosí, toca despedirnos, aunque con la firme promesa de volver a estas tierras pronto, pues apenas hemos tocado la superficie de todo lo que la ciudad y el estado de San Luis Potosí tienen para presumirle al mundo, desde comidas típicas que escasearon en este viaje, hasta paisajes maravillosos y un gran legado cultural que nos espera aquí en las tierras del estado. Pero en lo que volvemos a esta región, me despido. No sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo, te suscribas al canal. No te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.